Digan esta tarde, hermanos. El Señor es poderoso y eso nunca lo vamos a discutir, y yo creo que es importante que aunado a ello lo reconozcamos. Si ya sabemos que Dios es poderoso, nada nos cuesta decir: poderoso eres, Señor, poderoso eres, Dios. Y yo creo que Dios se complace en escuchar la alabanza de su pueblo. Es la palabra del Señor que aún los cielos callan cuando sus hijos adoran en este lugar, y nosotros somos sus hijos. Amén, hermanos. Somos hijos del Señor, y si nosotros elevamos nuestra voz y adoramos a nuestro Dios, yo creo que Él dice: quiero escuchar a la iglesia del Gólgota, bueno, a la iglesia del anexo al Gólgota, que sigue siendo el templo del Gólgota, para adorar mi nombre. Entonces, en esta tarde damos gracias al Señor por estar en este lugar. Gracias, muchachos, por estas hermosas alabanzas. Pueden ocupar su lugar, y doy gloria a Dios porque me permite estar aquí una vez más. La ocasión pasada se puede decir que no me saltearon, sino que se acomodaron las cosas para que no predicara yo, porque vino un hermano invitado. Pero el día de hoy a Dios no le plació saltearme, ¿verdad? Dijo: ahora quiero que hables tú. Y pues se llevó el día. Y aquí estamos, hermanos, para la gloria y honra del Señor, y trayendo un pensamiento que ministró mucho mi vida y que decidí compartirlo con ustedes. Pero antes de ello, lo voy a invitar a hacer un ejercicio. No se preocupe, no van a hacer sentadillas, ni abdominales, ni nada por el estilo. Los que puedan y no tengan ninguna dificultad en hacerlo, y obviamente que quieran, ¿verdad? No los quiero hacer sentir obligados ni nada por el estilo. Les invito a que con sus manos las levanten lo más alto que puedan, ambas manos. O sea, si hasta aquí las pueden levantar, bueno, hasta aquí. Si las pueden levantar hasta arriba, ambas manos, hermanos. Si le duele el derecho, pues bueno, levante el izquierdo. Si le duele el izquierdo, levante el derecho. Si no le duele, ambas manos. Y ahí me las van a dejar arriba un ratito, todos. Y yo voy a levantar una, porque pues en la otra tengo el micrófono. No le voy a decir que vaya a la palabra del Señor, porque tiene sus manos arriba, pero yo le voy a leer el pasaje que vamos a estar tratando en esta hora. Después, posteriormente, si lo quiere corroborar en su Biblia, lo corrobora de igual manera. No me enojo de ninguna forma. El pasaje que vamos a leer y que voy a tratar de explicar en esta tarde se encuentra en Éxodo 17, del 8 al 16. Vamos a ver cuántos aguantamos con las manos arriba. Si se va cansando, las va bajando, hermanos. Lo voy a leer de la siguiente manera. Se titula Guerra con Amalek, y empieza así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno en un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, esto es, Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Qué bonito se ven con las manos. No es porque yo los tenga, porque alaban a Dios, hermanos. Pueden sentarse y ya pueden bajar sus brazos, hermanos. Gracias a todos los que se animaron a hacer este ejercicio conmigo. Yo creo que más de uno está sudando igual que yo, ¿verdad? Por tener las manos arriba. Yo sé que nomás tenía una. No sé qué sienta, pero yo siento así como que me dolió un poquito el hombro, y eso que no traía nada en los brazos. Ahorita le voy a explicar por qué quise iniciar de esta manera. El pasaje que leímos se encuentra en Éxodo 17, del 8 al 16. Le vuelvo a repetir, si lo quiere tener ahí a la mano, para ir corroborando lo que vamos viendo en esta tarde. De nueva cuenta tenemos al pueblo de Israel. Estuve analizando ahí diferentes prédicas pasadas que Dios me ha dado la oportunidad de compartir,
Y últimamente ha estado muy presente en los temas, en el ejemplo que tomo como base para exponer la palabra del Señor al pueblo de Israel. No siempre en una parte de su historia, sino muchas veces más antes de este pasaje, otras veces más después. Pero a final de cuentas es el pueblo escogido por Dios, que es Israel. Podemos observar que no la estaba pasando muy bien Israel. O bueno, no sé cuántos de ustedes disfruten el estar en medio de una guerra, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros. Pero vemos al pueblo escogido por Dios en un conflicto literal. No podemos argumentar este pasaje que no sea histórico, sino que realmente Israel estaba librando una batalla de manera literal contra el pueblo de Amalek. Al momento de que yo estaba leyendo este pasaje y a medida que se acercaba el tiempo que tenía que impartir la palabra del Señor, se dieron muchas situaciones las cuales confirmaron de parte, en mi corazón, de parte del Señor, que Dios quería hablar algo a mi vida a través de este pasaje. Y no solamente dentro de los temas que los hermanos abarcaron dentro de la iglesia, de los sermones, sino que también muy particularmente en la escuela dominical con mis alumnos. Por lo general traigo la lección preparada, y hubo una lección muy particular en la cual no se pudo terminar porque el tema tomó otro rumbo y los muchachos, sus hijos, estaban pues muy participativos, y al final creo que tuvimos un momento de intimidad con el Señor, orando los unos por los otros, y eso fue como tipo la cereza del pastel, decir: Señor, bueno, yo creo que aquí hay algo de tu parte, y voy a continuar leyendo este pasaje y tratar de sacar una enseñanza primero para mi vida y después para tu iglesia. Esta batalla del pueblo de Israel, hermano, no fue iniciada por ellos de manera directa. Ustedes saben que la indicación para este pueblo cuando entraran a la tierra prometida era tomarla, era luchar, librar algunas batallas para conquistar ciertas ciudades fortificadas, ciertas ciudades que a lo mejor los engañaron en su tiempo para que hubiera tregua entre ellos, pero ellos eran llamados a tomar aquellas tierras por posesión. Esta batalla el pueblo de Israel no la inició en ningún momento, sino que fue víctima, por decirlo en cierta manera, de un ataque que no, válgame, pues yo creo que nadie espera un ataque, ¿verdad? Yo creo que el pueblo de Israel en este caso tampoco. Israel tampoco esperaba este ataque de parte de los amalecitas o del pueblo de Amalek. Pero sí hubo una indicación de parte de Moisés para defender a la nación. Estuve hojeando un poquito el libro de Éxodo, tanto antes como después, y básicamente esta pelea fue de las primeras que Israel tuvo que enfrentar por su mano. Si analizamos capítulos anteriores, la mayoría de los enfrentamientos Dios los había librado de ellos. No habían tenido que levantar espada, no habían tenido que pelear o reñir contra el enemigo, sino que Dios, de una u otra manera, 100% de manera sobrenatural, los libraba de enfrentar aquel conflicto, y escapaban o huían o salían libertados de aquel enfrentamiento. Pero en esta cuestión vemos que Amalek tuvo la oportunidad de atacar al pueblo de Israel, y él tuvo que responder a esta batalla. Y investigando un poquito, logré encontrar que Amalek fue el que inició esta batalla, los amalecitas, y lo hicieron de una manera un tanto, solemos decirlo, traicionera. No sé cómo utilicen ustedes esta palabra, pero cuando uno sufre un ataque de manera vil y traicionera, quiere decir que toman ventaja de uno. Y la más común es que te ataquen por la espalda, ¿no? En reportajes que salen en la televisión, en algunas experiencias que me ha tocado escuchar, decir: es que me atacó bien traicionero aquel hermano, aquella persona. ¿Por qué traicionero? Pues me llegó por la espalda. ¿Por qué no me llegas por frente, verdad? Muy valientes todos acá, decir: si me llegas de frente, sí te pongo en tu lugar y lo que quieran. Amalek así llegó con el pueblo de Israel. Ustedes saben que no era una persona, ¿verdad? Era un contingente de cientos y de miles de personas las que iban emigrando hacia la tierra prometida, y Amalek llegó por la parte trasera del contingente. Y en distintas fuentes de información, incluso en ciertas películas, series de Hollywood quizá, que tratan estos tiempos, por lo general las personas que van atrás o que van al final de un contingente son las personas un poquito más
válgame la redundancia, lentas o que tienen un poquito más de dificultad al caminar. Las personas se les llama rezagadas. Entonces, por lo tanto, el pueblo de Israel también tenía cierto tipo de personas en la retaguardia del contingente que no tenían cómo defenderse. A lo mejor iban un tanto más lento, llevaban su paso, pero iban marchando hacia la tierra prometida. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 25, 17 y 18. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ninguno temor de Dios. Iban de librarse de la batalla contra el pueblo de Egipto gracias a la mano del Señor, y mal salen deslibrados de esa situación, llega Amalek y los ataca por la espalda. Por lo tanto, fue la primera experiencia de valor grande para ellos en saber cómo pelear una guerra. Si han visto a lo mejor escenas actuadas de este tipo de escenarios, yo creo que ninguno de ustedes se creería listo para una guerra de ese estilo. ¿O hay alguien aquí que sea espadachín o sepa manejar bien la espada, el escudo? Porque allá no era como las peleas de hoy en día, ¿verdad? Que de reformeras, de atrancazo y de 20 contra 1. No, tiene que cubrirse la espalda enfrente y cuidar a su amigo, a su compañero, pero tenían que estar armados. Por lo general, pues traían a lo mejor armaduras de no sé cuántos kilos, tenían que traer algo con que protegerse, algo con que atacar. Pero el pueblo de Israel no tenía esa experiencia, hermanos. Habían vivido aproximadamente casi medio milenio, que son 500 años, casi los 500 años esclavos de Israel. Por lo tanto, no tenían experiencia en batalla, no tenían entrenamiento militar, no tenían experiencias anteriores, en las cuales ellos tuvieran que enfrentar a otro pueblo enemigo. Por lo tanto, iban completamente inexpertos en ello. No tenían algo con que defenderse, no tenían algo de lo que ellos pudieran tomar mano para decir, bueno, aquí está tomando una formación de los más fuertes enfrente, de los más débiles atrás, vamos a atacar, a flanquear, vamos a hacer esto y otro. Desconozco cómo habrá sido la estrategia del pueblo de Israel. Solamente Josué sabría, porque es el que mandó a Moisés a pelear o a defender al pueblo de Israel. En este momento, ellos estaban experimentando una faceta muy distinta del obrar de Dios. Anteriormente, les dije, los había librado de manera sobrenatural, sin tener que levantar los brazos para defenderse, y en esta ocasión tenían que hacer como dice el dicho: a Dios orando y con el mazo dando. Señor, bueno, yo te creo, y aquí a ver cómo le hago para defenderme de este varón, de esta persona que me está contendiendo el día de hoy. Josué en este momento todavía no tomaba el control o el liderazgo del pueblo de Israel. Si saben, Josué fue el descendiente de Moisés. Cuando Moisés dejó de tener el liderazgo, Josué entró al puesto para meter al pueblo de Israel hacia el resto de la tierra prometida. Pero aún así lo vemos siendo obediente y fiel a las órdenes de Moisés. Moisés dijo: Josué, escógeme tantos varones escogidos y sal a defender el pueblo. Josué dijo: amén, o adelante, no sé cómo seguirían en aquel entonces. Yo me pongo de acuerdo y yo salgo al frente de esta situación. Pero también podemos observar, por así decirlo, dos escenarios muy distintos en estos 8 versículos solamente. Por un lado, estamos viendo una guerra, y yo creo que había mucho polvo. Y les digo porque muchos de nosotros somos muy alérgicos al polvo. Y somos muy específicos, ¿no? De ese polvo finito que están los muebles, los huelo y me hace estornudar y ya no puedo dejar de estornudar. Yo creo que había un desorden ahí. Ese es un escenario que estamos viendo en este pasaje. Y en otro escenario estamos viendo a 3 personas de manera particular, en cierta manera alejados de la batalla. Porque dice la palabra del Señor que subieron a lo alto, a la cumbre de un collado. Un collado no es un cerrito, hermanos. Es un cerro bastante elevado, bastante prominente de la altura del nivel del mar. Y allá subieron 3 personitas, 3 varones, integrantes del pueblo de Israel. No estaban peleando la guerra, pero estaban en aquel collado. Y ese es otro escenario, pudiéramos decir que es aparentemente secundario, ¿verdad? Porque ¿qué es más estruendoso? ¿Una guerra o 3 personas en un collado?
pues obviamente la guerra, el ruidajo, todo el desorden, todo el polvaderón que estaría haciendo. No sé cómo le hacían para ver a su enemigo. Fíjese que acá entre nosotros yo siempre me he hecho esa pregunta: ¿cómo le hacían para reconocer al enemigo entre tanta gente? ¿Traían un color distintivo o algo? ¿O simplemente tiraban ahí machetazos a lo loco, así, decir, órale, al que le caiga, uno menos, y resulta que era uno de los suyos? No lo sé. Siempre me he hecho esta pregunta, siempre que veo cuestiones ahí dramatizadas o cuando leo la palabra del Señor. Estaba un escenario completamente contrario al otro. Y donde yo quiero centrar mi atención para platicarles en esta tarde lo que Dios puso en mi corazón es en el escenario aparentemente secundario, aquel que estaba alejado de la guerra, aquel que estaba en lo alto. No sé si estarían observando solamente, si estaban haciendo alguna otra acción, si estarían en la orilla del collado, si estarían a lo mejor un poquito más atrás, no sé si tendrían, ¿cómo se llama el miedo a las alturas, hermano? Vértigo, creo, ¿no? Que te paras en una orilla y sientes que te vas a marear. No sé si estarían en la orilla del collado, desconozco, pero quiero que centren su atención en estos tres personajes. Era Moisés, Aarón y Hur. El pueblo de Israel, sabemos ya el resultado, ganó esta batalla. Pero la pregunta aquí, y lo que quiero tratar de que analicemos en esta tarde, es averiguar si realmente ganaron por su fuerza, por su fortaleza, por lo que ellos representaban, o por aquellos tres varones que estuvieron en la cumbre de aquel collado intercediendo a favor del pueblo de Israel. Y principalmente era Moisés el que estaba intercediendo. Por eso en esta hora quiero platicarles un poquito acerca de esas manos que fortalecen, esas manos que brindan apoyo sentimental, emocional, físico, y que uno valora de manera muy grande cuando experimenta la atención de este tipo de manos, de este tipo de personas, de conocidos, de familiares, de hermanos. Uno los puede encontrar en muchas áreas de su vida. Y podemos decir que Aarón y Hur fueron estas manos para Moisés. No los vemos haciendo otra cosa más que sosteniendo los brazos de Moisés. La palabra del Señor, incluso estuve investigando allí con algunos comentaristas, traté de averiguar si es que tuvieron una conversación previa, si es que Moisés tras bambalinas o un día antes por la noche les dijo: cuando yo diga voy a subir al collado, se van conmigo, o sea, no se les va a olvidar. Desconozco, no pude encontrar algo así específico que me dijera que Moisés, Aarón y Hur habían programado esta acción de ellos subir al collado previamente. Entonces nos vamos a quedar con el hecho de que Aarón y Hur decidieron acompañar a Moisés a la cima del collado. Por lo tanto, fueron esas manos que fortalecen la debilidad de Moisés. Y estos varones hicieron o puedo detectar, por así decirlo, tres aspectos, tres cuestiones que me permiten decir que sus manos fortalecieron a Moisés, y que me gustaría que lo trajéramos a nuestro tiempo para de igual manera analizarnos primeramente si estamos siendo de esas manos que fortalecen, de esas manos que aportan, que no estamos siendo ese peso muerto que no ayuda ni nomás estorbamos, ¿verdad? Si estamos siendo esas manos que ayudan, que suman, que fortalecen. Y por lo tanto, el primer rasgo que encuentro es que Aarón y Hur tenían cercanía con Moisés, tenían cercanía con sus semejantes, y lo encontramos en el versículo 9 y 10. Ahí, si lo quiere ustedes tener abierto, analizarlo. Ellos tenían una cuestión de cercanía con Moisés, y les puedo asegurar por lo siguiente: si nos ponemos en este plano de que Moisés no les dio alguna orden, no les dio alguna indicación de suban conmigo a aquel collado, yo me pregunto, ¿por qué subieron entonces al collado? Si estaba una guerra, estaban librando una batalla, no hubiera sido de más bendición, de más lógica, por así decirlo, que Aarón y Hur fueran a pelear junto con el resto del pueblo. Ignoro si era más el pueblo de Amalek, pero se ve, por lo que dice la palabra del Señor, que era colmilludo, traicionero pero colmilludo. Ya sabía que atacando la espalda eliminaba cierta parte y eran menos los que tenía que enfrentar. Aarón y Hur de todas maneras subieron con Moisés al collado. De antemano nosotros conocemos y estamos conscientes de que Moisés era el instrumento utilizado por Dios para liderar el pueblo de Israel.
Fue el varón que Dios escogió para tomar el mando, para tomar el liderazgo, para encaminar, para dar órdenes al pueblo de Israel y enfrentar cualquier obstáculo, quizá cualquier situación que se les cruzara enfrente por medio de Moisés, pero sabiendo que Dios era el que hacía la obra. Por lo tanto, sabemos que Aarón y Hur tenían una intención de cercanía, de intimidad con Moisés. Y había rasgos similares que podemos ver de manera no muy profunda, que los hacía semejantes a Moisés. Uno de ellos eran del mismo pueblo. Si Moisés era líder, ellos eran miembros también del pueblo de Israel. Es una semejanza entre ellos tres. Segundo, estoy seguro que ellos creían que Dios, los estaba sacando adelante. No creo que Aarón y Hur no supieran de la mano de Dios, de la obra del Señor a través de Moisés. Traté de investigar un poco acerca de quién era Hur porque no encontré alguna otra referencia, y muchos comentaristas dicen que muy probablemente era familiar directo de Aarón, que se había casado con algún familiar de Aarón y que emparentaron en cierta manera. Entonces Aarón y Hur estaban conscientes de que existía ese Dios que obraba a través de Moisés, otra semejanza. Y la tercera que yo encuentro es que deseaban el mismo fin. Ellos deseaban la victoria de Israel. No fueron dos personas que dijeron, a lo mejor y si me voy el pueblo pierde por mi mano. Ya no estoy yo, van a perder. La actitud que muchas veces tomamos las personas que somos competitivas en el deporte, ¿no? Descansa tú, ahora dale el chance al novato. No estoy yo, van a perder. No creo que haya sido la actitud de ellos, que si no estaban el pueblo de Israel perdería. Por lo tanto, ellos tenían un sentido de intimidad con la persona de Moisés. Y de manera 100% segura también podemos asegurar que ellos sabían que Moisés iba a hacer algo de importancia en aquel collado. Iba a ser algo trascendente. Porque si vemos el versículo 9, dice: mañana, dijo Moisés, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y la vara de Dios no era cuestión de broma. Ustedes saben y han leído la palabra del Señor que a través de ella Dios se manifestó de muchas maneras para sacar, librar y defender al pueblo de Israel de diferentes enemigos. Ellos supieron que era algo serio ahí en aquel collado. Me imagino que dijeron: híjole, Moisés va a subir a aquel collado, vamos a ver, vamos a estar con él, vamos a estar cerca de él, algo impresionante va a suceder. Por lo tanto, ellos decidieron por su propia cuenta subir con Moisés a aquel collado. Hay otros pasajes en los cuales nos indica que Dios es partidario de la cercanía, hermanos. Dios no quiere que estemos solos. Dios no quiere que andemos como aquel llanero solitario que libraba sus batallas completamente solo. Él promueve la cercanía. Él nos invita a que entre nosotros hay una intimidad, hermanos, entre hermanos. Hay una cercanía, hay una comprensión, hay una comunicación. Cuando no nos podemos comunicar, hay algo mal, que esas relaciones no se rompan. Hebreos 10, 24 y 25 nos insta, nos motiva a que nos preocupemos los unos por los otros. Salmo 133, 1, que dice: cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Quiere decir que Dios quiere que estemos juntos. Dios quiere que haya cercanía entre nosotros. Así como lo tuvo Moisés con Aarón y con Hur, así como ellos decidieron, aún sin una indicación directa, sin una orden, sin un comunicado, sin un oficio: hermano, tiene que estar aquí a esta hora, vamos a ir con Moisés, porque quiero tener cercanía con él, porque quiero tener cierto sentido de hermandad con aquel varón que Dios está usando en este momento para sacar al pueblo de Israel. Tener cercanía con los semejantes. En segundo lugar, es discernir nuestro entorno. Lo encontramos en el versículo 11 y en la primera parte del versículo 12. La actitud de discernimiento es algo que muchos de nosotros carecemos en gran manera. Quizá no lo puedo catalogar como valor, sino una habilidad, una bendición, un obrar del Espíritu Santo sobre nuestras vidas que hoy en día está muy carente en todos nosotros. Discernimiento es conocer algo que evidentemente no se está mostrando.
algo que físicamente de manera muy obvia está sucediendo, sino es un obrar de parte de Dios que nos permite conocer lo que hay detrás de lo que miramos. El corazón, las intenciones, el espíritu, la motivación que tiene aquella persona, aquel grupo de gentes al estar enfrente de nosotros o hacer alguna acción en nuestra contra o a favor, ¿verdad? Porque ha habido algunos hermanos que aquí cuentan testimonios en los cuales dicen, aquella persona me estaba tratando tan bien, pero sentí algo del Señor que me decía, lo está haciendo con una intención equivocada, ten cuidado, no te confíes tanto, y resulta que más adelante esta persona revela sus verdaderas intenciones. Ese es el discernimiento, hermano. Esa es la habilidad de entender la situación por lo que realmente es. Aarón y Hur tuvieron esto. Tuvieron un discernimiento tan grande que decidieron estar en el momento adecuado, en la hora adecuada, para el fin adecuado. Nadie les dijo que fueran, nadie les dijo que subieran, pero aún a pesar de ellos decidieron por su cuenta subir y dijeron, algo va a suceder. No sé si pensaron, Moisés nos va a necesitar o Dios nos va a necesitar en ese momento, pero ellos decidieron por su cuenta subir. Como les dije anteriormente, Moisés llevaba la vara de Dios en su mano y era un símbolo de la presencia de Dios en su vida. Era un símbolo de que iba a suceder un milagro a favor del pueblo de Israel. Hay actitudes, hay acciones, hay actividades que es muy fácil identificarlas, hermanos. Y para ello hay millones de ejemplos. ¿Cómo se entera uno que una persona está molesta, ¿no? ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo lo revela? Su expresión. ¿Alguien lo detecta de otra manera, hermano? ¿O solamente la expresión? Su voz. ¿Su voz? ¿Alguna otra manera de saber que alguien anda enojado? Gestos. Dice nuestro hermano de los gestos. Bueno, híjole, aquí yo estoy predicando y moviendo la mano, ¿verdad? A lo mejor ando muy enojado. Hay muchos indicios evidentes de que alguien está de mal humor. Y ya si nos metemos en el ámbito de la psicología, híjole, nos analizan muy fuertemente. Si pones los brazos así, si tus piernas están acá, si tus manos están entrecerradas, quiere decir que ocultas. No, hermano, no. Es un mundo, ¿no? Entender. Ahorita yo creo que todos estaríamos enojados aquí. Entonces, hay cuestiones muy evidentes, actitudes que podemos deducir de manera muy literal y decir, es que este hermano está enojado. Y aunque me diga que no, ¿cómo decimos? Su cara dice lo contrario. Está enojado, está molesto, pero en este momento, en este punto de la historia, Aarón y Hur discernieron, bueno, tuvieron el discernimiento, que no sé cómo se pronuncia de manera correcta, de entender la situación. Y algo que ellos observaron, no vemos en ningún momento a Moisés comunicándoles cómo se sentía, dialogar con ellos. Moisés iba a interceder a favor del pueblo, llevaba la vara de Dios en su mano, él iba a lo que iba. Aarón y Hur, les digo, hasta el momento no sé a lo que iban. Quiero creer o deseo creer que era un obrar maravilloso del Señor en sus personas, pero fueron capaces de entender que Moisés estaba cansado. De la manera más evidente posible. Dice la palabra del Señor que como estábamos ahorita, Moisés, ¿qué hacía? Levantaba las manos. Se me olvidó, pero ahí en la casa tenemos una vara, desconozco si es parecida a la de Moisés o el mismo modelo, de la misma marca, no sé, pero una representación de una vara, no sé si serían en aquel entonces, pero dije, me la voy a traer y voy a poner a un hermano que la levante. Pero si ahorita nos cansamos con los puros brazos, yo creo que la vara no la aguantábamos arriba, y me incluyo porque también me cansé este brazo. Pero Moisés se cansaba. A estas alturas, leyendo un poquito, Moisés tenía la edad de 88 años. 88 años. Imagínense, si yo con 29 no le aguanto una mano arriba, imagínense un varón de 88. Se cansaba. Y es algo natural, es algo humano. El cansancio no lo podemos quitar de nosotros. Somos humanos, hermanos. El cansancio es natural. Y Moisés también era humano. A pesar de ser el instrumento que Dios estaba utilizando, sus brazos se cansaban. Y Aarón y Hur dijeron, Moisés está cansado.
Moisés está batallando para levantar sus manos. Y en la otra parte donde ellos ejercieron o practicaron aquel discernir del Espíritu Santo, del obrar del Señor sobre sus vidas, es en saber y relacionar que si Moisés levantaba sus manos, ¿qué pasaba? El pueblo de Israel ganaba. Y si Moisés bajaba sus manos, el pueblo de Israel perdía. Eso ya va más allá de la simple percepción que tenían de manera cercana. Por muchos factores naturales. Primero que nada, les digo, yo no sé cómo verían con tanto tierregal, no sé cómo se reconocerían, no sé si gritaban de cierta manera, no sé si se chiflaban, los que saben chiflar, yo tristemente no sé. Hey, fuego enemigo, me estás atacando, compa, ¿qué pasó? No lo sé. Pero Aarón y Hur fueron capaces de discernir que si Moisés bajaba las manos, el pueblo perdía. Si Moisés levantaba las manos, el pueblo iba en victoria. Había una cierta concentración, si podemos decirlo de aquella manera, en ellos tan intensa, a pesar de que subieron sin una orden directa. No sé si sabrían ellos que iban para algo, que iban a tener, si tenían programado un chip en su cabeza anteriormente, debes de checar si el pueblo gana, si el pueblo pierde. No lo sé, pero sucedió. Lo dedujeron, lo vieron, lo interpretaron y analizaron la información. Moisés está cansado y si baja sus brazos perdemos, si sube sus brazos ganamos. Lo averiguaron. Eso también debe estar en nosotros, ese discernimiento espiritual y también el discernimiento, si podemos decirlo de manera obvia, de manera física. ¿Por qué? Y es algo de lo que en la escuela dominical, algunas de las lecciones que he tenido la oportunidad de dar con algunos de sus hijos, venía esto: es que nosotros no fuimos para estar solos. La iglesia debe de apoyarse la una a la otra. Somos hermanos en Cristo. No podemos dejar de preocuparnos por nuestros semejantes, no podemos dejar de preocuparnos por lo que sucede en nuestra congregación, hermano. Si hay un problema aquí, es problema de todos. Si hay una faltante, hermano, no es faltante del pastor, no es faltante de los líderes, es mía. No se siente la presencia de Dios, es que es el pastor. No, soy yo. ¿Qué puedo hacer yo para que la presencia del Señor se sienta? Ay, es que no entendí lo que predicaba el hermano aquel domingo, es que no habla bien. ¿Yo qué puedo hacer para comprender? ¿Me explico? Es una situación de nosotros estar discerniendo. Válgame, no lo puedo decir, voy a tener que investigarlo. Discernir lo que está sucediendo en nuestro entorno y ser capaces de saber lo que se está moviendo, los ambientes, los espíritus, que los cuales dice la palabra del Señor debemos de luchar, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Somos como el pueblo de Israel, hermanos, somos guerreros. Necesitamos estar listos para cualquier situación y el discernimiento se tiene que ejercer para saber cuándo atacar, cuándo defender y cuándo esperar aquella cuestión. No se puede lograr de manera natural, hermanos. Debe haber una cercanía entre nosotros, pero también debe haber una comprensión más elevada de lo que vemos con nuestros ojos para poder actuar de manera correcta. No sienta que lo estoy regañando. En la mañana no me acuerdo qué comentario dije con uno de los muchachos, y él me comentaba, estábamos hablando algo de las discusiones, y dijo: es que yo cuando hablo muy fuerte. Así me dijo. Le dije: pues mira, si hablas muy fuerte y la otra persona entiende que estás, porque somos muy sensibles cuando estamos discutiendo, luego hay alguien que se hace la víctima, no es que me estás gritando. Si la persona dice, le estás gritando, mira, tú, hermano, con sabiduría, fuérzate a hablar un poquito más bajo. Pero es que yo hablo fuerte cuando discuto. Pero tú fuérzate y verás que en ello va a haber algo de sabiduría para ti y vas a conciliar aquella cuestión con la que estás discutiendo con aquella persona. Y se quedó así el muchacho, me dijo: pues sí, ¿verdad? Usted sabe que esa respuesta es así como cuando a uno le pisan el callo que le duele, ¿no? Y dice: no, pues es que sí tiene razón. Debe haber discernimiento en nosotros para saber qué está sucediendo en nuestro entorno, aún sin que el hermano o la hermana nos diga: hermano, ore por mí, estoy pasando por ello. Ore por mí, sabe que tengo esta necesidad y no puedo sentir la presencia de Dios por causa de esto. Se nos predicó el domingo pasado que hay que ser libres, hermanos, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan?
no, el pasado, no el antepasado, creo. Hay que ser libres de todo. Y hay que tener discernimiento para saber cuando alguien está pasando un mal rato. Porque de todos nosotros estamos 100% seguros, y lo hemos vivido, que cuando estamos batallando o cuando estamos con una cuestión negativa en nuestra vida, tanto de enojo, tanto de tristeza, a lo mejor alguna pérdida monetaria, alguna pérdida familiar, alguna pérdida emocional, yo qué sé, es en el momento en el que más vulnerables estamos. Somos muy susceptibles. Y así como podemos sentir la presencia de Dios de manera muy bonita, porque todos hemos pasado por momentos de tristeza y venimos al Señor y hay muchos testimonios de su parte, siento que alguien me abraza, siento que hay un calor que desciende de mi cabeza hasta mis pies, y es el Espíritu Santo, ¿no?, abrazándolo. Pero de la misma manera, en esa vulnerabilidad podemos ser perceptibles a actitudes negativas, a espíritus contrarios que quieran venir a achicarnos, que quieran venir a hacernos el vaso de agua en una tormenta eléctrica, en un tsunami, yo qué sé, para que no salgamos de aquella situación. Pero en nosotros como prójimos de nuestros hermanos debe de haber discernimiento, ¿no? Discernimiento para entender lo que está sucediendo. Y Aarón y Hur lo tuvieron. Supieron que Moisés se cansaba. Y tercero y último, con esto ya quiero ir aterrizando, las manos que fortalecen, las manos que soportan, las manos que apoyan, son aquellas que ayudan en el área específica de la carencia. Dice un dicho por ahí que vale más un hecho que 1,000,000 de palabras, parafraseando en cierta manera. No hubiera pasado nada si Aarón y Hur solamente pensaran aquello y supieran esa información y no tomaran acción al respecto. ¿Qué hubiera pasado? Lo naturalmente que pudiéramos pensar. Moisés se hubiera cansado, no hubiera podido sostener sus manos en alto, y el pueblo de Israel perdía la batalla. Y no sabemos qué hubiera pasado. Hay muchas posibilidades, ¿verdad? Quizá a lo mejor el resto de la historia de la Biblia no la tendríamos completa. Quizá, no sé si el Señor Jesucristo hubiera venido de otra manera a morir por nuestros pecados, para salvarnos a todos. No sabemos. Lo que cuenta es que no sucedió. Pero porque Aarón y Hur apoyaron el área específica de aquel semejante humano que estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Desconocemos cuánto tiempo exactamente él tuvo que tener las manos en alto, pero lo único que nos da a entender aquí es que estuvo desde cierta parte del día, no sé si desde muy temprano, mediodía, no sé qué hora sería, pero sí nos dice, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Qué quiere decir? Que hasta que el sol se ocultó, él tenía que estar con las manos en alto, con la vara de Dios en su mano, para permitir que el pueblo de Israel tuviera la victoria en aquella pelea, tuviera la victoria, triunfara, que Amalek no derrotara por completo al pueblo de Israel y ellos pudieran seguir caminando, seguir marchando como una unidad hacia la tierra prometida que Dios les había dicho a sus padres que se las daría. Moisés era completamente humano, por ello también se agotaba, se fatigaba físicamente al tener las manos levantadas. Y todavía, si nos ponemos a pensar, no solamente era tener las manos levantadas. Ahorita hicimos ese ejercicio, solamente les puse a levantar las manos y estaban escuchando lo que yo les decía, pero Moisés tenía que tener las manos en alto. Segundo, la vara en una de las manos, o no sé si la tendría en ambas. Y tercero, tenía que estar intercediendo. Si alguna vez en su intimidad con el Señor ha intercedido, hermano, de todo corazón, sabe que es un esfuerzo físico. Si termina uno cansado. Y es ahí cuando yo me pregunto, digo, Señor, es que yo no me canso cuando oro, estaré orando bien, estaré orando mal. Ya se lo dejo a cada quien a su criterio, ¿verdad? Pero sí, cuando alguien intercede con una profundidad, con una pasión tan necesaria, tan intensa, es cansancio físico. Ahora, aunado a ello, tener que estar levantando las manos con una vara, y no desconozco qué peso tendría, es razones más que suficientes para que él estuviera cansado, para que la carga venciera sus manos en alto y el pueblo de Israel perdía. Pero aquí vemos a los dos superhéroes al rescate. Aarón y Hur, ahí estaban, sin haber sido llamados,
sin haber sido indicados, sin haberles dicho, Aarón y Hur, si me canso, levántenme las manos, si ven que batallo, ayúdenme aquí y acá, sin haber recibido una instrucción previa, habiendo entendido que el pueblo de Israel necesitaba que Moisés levantara sus manos para ganar la victoria, dijeron, vamos a ayudar, vamos a aportar lo poco que podamos hacer, pero a favor de lo que estamos queriendo, que es la victoria de todo el pueblo contra Amalek. Y vemos que no lo pensaron muy a la ligera, porque muchos de nosotros en ocasiones así somos cuando estamos atendiendo alguna necesidad, y me incluyo, hermano, ore por mí, esto y lo otro. Ah, sí, hermano, sí. Y nunca nos acordamos de la oración. Que debo de decir, hay hermanos de esta congregación que nos ha bendecido Dios, que tienen una memoria para la oración hermosísima. Le pregunta a uno para la necesidad del hermano, y este hermano ya tiene 2 o 3 meses que ni se acordaba de qué necesidad, y el intercesor se acuerda con una exactitud tan tremenda, y dice, es que aquel hermano tal fecha pidió oración, y hasta la fecha sigo orando por aquel, sigo orando por aquella, para que Dios lo fortalezca. Y Aarón y Hur dijeron, vamos a actuar, vamos a hacer algo para aportar nuestro granito de arena en esto que Moisés está llevando a cabo. Y les digo que no lo pensaron a la ligera por lo siguiente: no tenían información previa. No, el primer round se acaba a las 12, miren, salimos a comer, a las 3 regresamos, como cuando están trabajando los hermanos, ¿no? A las 12 salimos, 1 hora y media así, y luego ya llegamos sin ganas, ¿no? de trabajar. Pero ellos no tenían un itinerario, no sabían cuánto tiempo iban a estar allá arriba, no sabían cuánto iban a invertir del día en esa batalla, en esa actividad, y les aseguro que no lo pensaban tan a la ligera por lo siguiente: tener las manos levantadas, vimos ahorita que es un cansancio para la persona que las tiene alzadas. Pero si pensamos en apoyar a alguien que tiene las manos en alto, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es, hermano? Sostener sus manos. ¿Cierto o falso? O alguno de ustedes les sostiene el pie, les sostiene la pierna. Ay, te voy a un traguito de agua, mi campeón, para que no te canses. No, es sostener las manos en alto. Uno en un lado, otro en otro. Si hay una persona, pues lo sostiene con un brazo una y con una otra. Pero ¿qué pasa cuando uno lo sostiene de pie, las manos en alto, y especialmente si hay una diferencia de estatura? También se cansa el que lo está apoyando, ¿cierto o falso? Porque también tienen que levantar las manos por encima de donde normalmente las usa o las tiene ubicadas, y se cansa también uno. Y es ahí donde veo que Aarón y Hur dijeron: no sabemos cuánto tiempo vamos a estar, no sabemos cuánto tiempo vayamos a invertir aquí, así que lo primero que hacemos, dice la palabra del Señor, acercaron una piedra y sentaron a Moisés. Ahí cambia un poquito el escenario. Moisés está un poco más abajo de ellos, está descansando parte de su cuerpo, parte de su esfuerzo, sigue orando, sigue en intercesión, sigue con sus manos en alto. Pero dijeron ellos: no sabemos cuánto tiempo tengamos que estar así, por lo tanto hay que cuidar que nuestras fuerzas tampoco falten. Moisés, vente papá, una piedra, siéntate, dame tu mano. Y eso asegura un poco más el tiempo que podamos cargar algo. No es lo mismo cargar algo aquí arriba que cargar algo aquí. ¿Dónde aguanta más usted, hermano? ¿Aquí o arriba? Si alguien lo aguanta arriba, valientemente dígalo, ¿verdad? Para ponerlo más seguido. Pero yo al menos aguanto algo, cargando algo que me pesa aquí. No sé qué reacción tenga físicamente el cuerpo, pero aquí un aguante tiene más aguante. Por lo tanto, lo sentaron, levantaron sus brazos, y aquí, pues hasta que ganemos o perdamos, no sabemos qué vaya a suceder, pero estamos apoyando la necesidad inmediata que estaba, que era el cansancio de Moisés. Era la falta de fortaleza física para él, para que él levantara sus manos y el pueblo de Israel ganara. Y hay un pero aquí, no malo, pero es una especificación que dije, la voy a comentar porque a mí me ministró algo en mi vida. Aarón y Hur, a pesar de estar en ese momento, a pesar de estar haciendo una labor a favor de Moisés, de su cansancio, el pueblo de Israel, no estaban haciendo el trabajo por Moisés. Moisés siguió orando. No pidió relevo, no dijo: ahí te va la vara, sigues tú, de aquí a las 3, a las 4, después a las 4 te relevo yo, y sigo orando. Moisés seguía en oración.
intercediendo por la victoria a favor del pueblo de Israel, y Aarón y Hur solamente sostenían sus brazos. No hicieron el trabajo que era de Moisés. No ocuparon su lugar, no lo quitaron del medio diciéndole a Moisés, es que me imagino que Aarón y Hur estaban más jóvenes, no investigué la edad de ellos, es que tú ya estás muy viejo, no aguantas mucho rato, presta la vara para acá y yo tengo más fuerza. No, te apoyo y seguimos peleando la batalla que tú estás peleando, pero yo estoy aquí contigo. La actitud que tomaron estos varones es algo que entre nosotros es muy necesario, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado tristes alguna ocasión? Hemos estado sufriendo una batalla interna, una batalla personal, de esas que no reflejamos en nuestro exterior. Que probablemente estemos en una fiesta, en un convivio, en un paseo familiar, no lo sé, pero nuestro corazón está destrozado, hermanos. Nuestro corazón está hecho pedacitos. Pero por fuera estamos diciendo: yo soy fuerte, yo puedo, yo salgo adelante y no reflejo nada. Pero ¿qué pasa? Y yo sé que algunos de ustedes lo han vivido y lo han sentido, yo me incluyo entre ellos. Que llegue algún hermano, sea cercano a usted o no, conviva con él o no, platique con él o no, lo tenga agregado en el WhatsApp como mejor amigo, yo qué sé, se manden fotos, se manden videos, tengan un grupo, no lo sé. Pero llega un hermano y le dice: hermano, estoy orando por usted. No le da un escalofrío, hermano. ¿Por qué está? Es lo primero que usted se pregunta: ¿y por qué está orando por mí? Oiga, no, ¿qué hace? Lo recibe. Su corazón siente como un cobijo así especial y dice: pero yo nunca le he hecho un favor a este hermano. Si nos ponemos a pensar de manera lógica, ¿por qué empieza a orar por mí? Uno simplemente, hay algunos más sentimentales, o habemos unos más sentimentales que otros. Hay algunos hermanos que me han tocado que simplemente empiezan a llorar. Y llorar, y llorar, y llorar. Y es algo que su alma, su corazón necesita. Y aquel abrazo filial, aquel abrazo de hermanos, dice: gracias. Necesitaba tanto una palabra. Necesitaba tanto que alguien se preocupara por mí en oración y me dijera: estoy orando por ti. Algo tan sencillo, hermano. Son palabras: estoy orando por ti. Pero cuando alguien está en un momento de necesidad, en un momento de debilidad, como Moisés lo estaba, significan tanto que ¿qué deja de decir uno? No deja de decir, soy fuerte. Dice: bueno, el Señor es fuerte, estar orando por mí. Y si Dios dice que puedo, en su nombre voy a poder. En su nombre voy a salir adelante. ¿Y eso qué hace? Hace como el efecto de un shot de azúcar, ¿no? Me sacudo, me quito la tristeza, si hay culto, sé que es Dios, vámonos a la iglesia. Ahí es donde está el que me va a apoyar. Ahí es donde está el que me está fortaleciendo a través de este hermanito, a través de esta hermanita que dijo que está orando por mí. A él acudo, a él voy. Pero algo tan insignificante como una palabra, quizá no estoy correcto en decirlo, discúlpeme la expresión, pero muchas veces desvalorizamos la oración de un hermano y lo ponemos como insignificante. Puede mucho, puede muchísimo. Y más si aquella persona está ejerciendo la cercanía entre hermanos, si está ejerciendo el discernimiento espiritual y está orando por algo específico en su vida y en mi vida. Y eso es lo que hace, hermanos, que esta iglesia siga de pie. Aún a pesar de las diferencias, de los diferentes caracteres, que a lo mejor la sociedad diga: es que tú no puedes estar con un sanguíneo porque eres colérico, no se llevan, chocan, siempre hay pleitos. Pero hermanos, aquí habemos de todos. ¿Qué es lo que nos tiene aquí? ¿Qué es lo que nos permite seguir procurándonos? ¿Qué es lo que nos permite seguir queriendo tener cercanía con él, con ella, con aquel, con el otro? Es solamente Dios, hermano. Es solamente Dios. Dios hace maravillas tan extraordinarias que permite que una sociedad, una organización tan variada permanezca, trascienda el tiempo, no se divida, se preocupen. De manera obvia, de manera física, permite que estos trabajos se hagan. Que la iglesia física crezca, que se remodele, que se le dé una pulidita y digan, y terminemos o terminen la obra y digan: Señor, bueno, es gracias a ti que tenemos
el respaldo de la iglesia para terminar esto. Y si nos vamos al ámbito espiritual, es lo que nos permite como iglesia, hermano, derrotar huestes celestiales, derrotar potestades que se levantan en los aires y dicen: quiero detener la obra, esta iglesia es peligrosa, no va a avanzar, no va a permitir que Nuevo Casas Grandes quizá sea evangelizado por alguien de Templo del Gólgota, pero esa unidad, hermano, es la que nos permite derrotar todo ello, cuidándonos las espaldas unos de otros. No sé si a usted le conmueve esto, pero siempre que alguien se acerca a mí y me expresa una necesidad, yo me siento tan bien, porque me siento digno de la confianza de alguien. A algunos de sus hijos les dije que necesitamos aprender a comunicarnos de manera emocional. La inteligencia emocional, creo que le dicen, es saber comunicar lo que sentimos. Me siento así, me siento así, estoy batallando, no estoy de acuerdo, me ofendiste, sin exaltarnos ni nada por el estilo, simplemente comunicar lo que está dentro de nosotros. Y es importante que nosotros tengamos ese discernimiento para recibirlo y para sentirnos valiosos, no por mí, no por ser yo, no por ser mi persona, sino por saber que por medio de nosotros se refleja algo que permite que aquel o aquella se acerque y diga: ora por mí, tengo esta necesidad, tengo este problema, estoy batallando. Se acerque y te pida un consejo, se acerque y te diga: ¿qué hago, hermano? Ayúdeme, estoy en necesidad y me siento tan bien. Y decir: Señor, guárdame, Señor, ayúdame a seguir siendo lo que sea que tú me estés haciendo hacer. No permitas que mi ego, que mi orgullo, que yo diga: es que soy importante, soy el hijo del pastor, he predicado, he hecho muchas cosas. No, quita todo eso de mi mente. Sígueme dejando hacer lo que estoy haciendo hasta ahorita, porque tú has sido eso a través de mí. Y contribuir en algo a la vida de mi prójimo, a la vida de mi hermano, de mi hermana que se acercó y se tragó a lo mejor aquellas lágrimas, aquel sollozo que muchas veces se queda aquí atorado. No sé si alguna vez ha tenido esa sensación y dice: por favor, ora por mí. Y atendemos a esa oración. Le voy a pedir a mi hermano Víctor si pasa a ayudarme un momentito con el piano. Ya estoy aterrizando. Hace días atrás, casi una semana, por ahí, ¿verdad? Leí a un hermano, una hermana, ahorita no recuerdo si fue hermano o hermana, que publicó una imagen y era un pensamiento bonito. Y a lo mejor algunos de ustedes también lo han dicho o lo han aplicado, también lo vieron, no lo sé. Pero esta frase, este pensamiento decía: hay personas que se sienten como un rayito de sol. ¿Alguna vez ha tenido frío, hermano, y de repente sale el sol y nomás se para en el solecito? ¿O nomás soy yo? Me da mucha risa porque una imagen decía: cuando llegas a los 30 ya disfrutas de estar parado en el solecito. Se siente rico, hermano, cuando uno tiene frío y a lo mejor el calentón no sirve, no le satisface el calor de la casa, y de repente sale el sol. ¿Y qué hace uno? Sale al porche, a aquella explanada que tiene en su casa, y se para en el solecito. ¿Y qué siente? ¡Ah! ¡Qué rico! Está supliendo mi necesidad inmediata. Tengo frío y el solecito me quita el frío. Y cuando leí esta frase dije: bueno, es verdad. Hay personas que se sienten así como ese rayito de sol en un momento de necesidad. En esa oscuridad quizá que la vida nos está rodeando y no vemos aquella luz, no vemos esperanza, no vemos salida, pero ese rayito de luz nos da a entender que detrás de aquella oscuridad está un sol, está algo que brilla, algo que nos va a dejar ver, algo que nos va a calentar, algo que nos va a permitir avanzar como estamos acostumbrados a hacerlo. Pero también fue imposible, les digo, esto lo leí cuando estaba preparando este mensaje, fue imposible pensar, decir: ojo, pero ¿qué sería si esas personas que se sienten como un rayito de sol tuvieran temor de Dios? Me doy cuenta que mi cabeza explotó, ¿no? La ciencia dice que el sol algún día se va a apagar, no sé si lo hayan escuchado, pero faltan millones y millones de años. Usted sabe que la ciencia dice muchas cosas, ¿no? Y al último resulta que son mentiras, no lo sabemos. La palabra del Señor dice que la tierra pasará, pero sus palabras no van a pasar. Quiere decir que realmente a lo mejor esta tierra va a dejar de existir, todo el universo, no lo sabemos.
Y me puse a pensar, dije, ¿qué pasaría si esas personas que se sienten como un rayito de sol realmente no reflejan al sol? Lo tomé de manera literal. Que reflejen a ese ser eterno que brilla por toda la eternidad. Que dice la palabra del Señor que aquellos que tuvieron un encuentro con Él no lo podían ver. Era tan brillante, era tan majestuoso aquella persona, aquel individuo eterno que nos salvó un día, que no podían verlo directo. Quiere decir que era más fuerte su brillo, era más fuerte lo que irradiaba, la santidad, la luz literal. Y decir, hermano, refleje al Señor. Oiga, aquí hay muchas personas y podemos reflejar un rayito del Señor, del sol que nunca se va a apagar, hermano. El Señor no va a pasar. El Señor va a seguir siendo Dios. Lo sigue siendo, lo fue y lo será por toda la eternidad. Ahora si cambiamos esa frase, hay personas que se sienten como un rayito de la gloria de Dios. Ay, Señor, me da un escalofrío, hermano, porque es tan maravilloso. Imagínense todos estos rayitos aquí. ¡Wow! Que las personas de fuera se encandilen y digan, ay, no puedo ver, pero me siento tan a gusto en esta casa. Siento que alguien toma mi necesidad en sus manos. Siento que alguien toma mi brazo y lo levanta. Ya estoy cansado quizá de orar, ya estoy cansado de buscar soluciones, pero entro a esta casa y siento que alguien toma mi mano y la levanta. Y siento más cerca de Dios mi vida. Eso es la iglesia. Eso debemos de ser. Y me incluyo porque soy parte de ustedes y ustedes parte de mí. Debemos de ser esos hermanos, hermanitos, que no solo son un rayito de sol, son un rayito de la gloria del Señor. Y tener cercanía, tener discernimiento y actuar en base a ello. Y eso va a ser, hermano, que esta iglesia siga avanzando, que esta iglesia siga creciendo. Que su familia, quizá que no ha sido convertida, algún día venga a los pies del Señor y diga, ¿a qué iglesia vas, hermano? ¿En dónde estás? Porque lo que tú tienes yo lo quiero. Lo que tú estás recibiendo, esa felicidad, esa paz, esa fortaleza, yo la quiero. Dime la dirección, ¿a dónde vas? Y que orgullosamente diga, yo soy del templo del Gólgota. Yo soy de la iglesia del Gólgota, donde realmente nos preocupamos los unos por los otros, donde realmente oramos por mi prójimo, me preocupo, levanto sus brazos, procuro que mi energía no falte para poder apoyarlo y seguir luchando por mis peleas. Pero necesitamos Aarones y Hur en esta casa. No necesitamos puros Moiséses, no sé si se dice así el plural. Necesitamos Aarones y Hur también. Necesitamos ser esas personas que aún sin indicación, que aún sin orden, que aún sin invitación, estén en el lugar, en la hora adecuada, en el momento adecuado, haciendo lo necesario. Póngase de pie en esta tarde, hermano. No sé si usted siente la presencia del Señor. Quizás esta palabra era solamente para mí. Lo desconozco. Pero tocó tanto mi corazón que estas semanas que estuve estudiando la palabra del Señor y este pasaje, este pensamiento, me sucedieron tantas cosas, hermanos, que como les dije al inicio, sentí que era el Señor diciéndome, algo hay aquí para ti, algo hay aquí para ti, necesitas aprender. Y me quedé con esto y dije, necesito aprender a ser más Aarón y Hur. Necesito ser más como Aarón y Hur. Tener discernimiento, entender lo que se está moviendo y no solamente conocerlo, sino actuar. Estoy orando por ti. Pongo mi mano sobre tu espalda. Hermano, ¿qué necesita? Hermana, ¿qué está pasando? ¿Puedo ayudarlo en algo? ¿Puedo orar por usted? ¿Puedo interceder? Dígame su necesidad, lo anoto aquí y créame que toda la semana voy a estar orando por usted. Eso es Aarón y Hur en nuestra actualidad, hermanos. Eso es ser Aarón, eso es ser Hur para Moisés. Para los líderes que el Señor ha puesto, para los pastores que el Señor ha determinado tener en esta congregación. Debemos de ser fortaleza, hermanos. Debemos de ser de esas personas que levanten sus brazos y que puedan levantarlos del prójimo y decir,
Si tú ganas esta victoria, la victoria también es mía, la victoria también es de la iglesia, la victoria también es del pueblo del Señor, porque yo a través de Dios pude ministrar tu vida. Le invito en esta hora que empiece a clamar a Dios. Este altar está abierto. No se sienta con un poquito de reserva o algo por el estilo. Si usted siente al Señor pasar pases, si usted está sintiendo al Señor en su lugar, adelante, siéntalo y dele lugar al Espíritu Santo. Dios quiere levantar muchos Aarones y muchos Hur aquí. Dios quiere levantarnos como fortaleza. Dios quiere levantarnos como apoyo, y que podamos decir: el templo del Gólgota es mi familia. Esta iglesia es parte de mí, yo soy parte de ella y me preocupo por lo que suceda aquí. Oh, precioso Salvador. Oh. Poderoso eres, Señor. Poderoso eres, Señor. Tú estás en este lugar, Dios mío. Buscando vidas dispuestas, buscando corazones que intercedan los unos por los otros a favor de sus luchas, de sus problemas, de sus carencias, Señor. Oh, bendito eres, Dios, bendito eres, Señor. En este lugar hay personas, Señor, que están dispuestas a pelear los unos por los otros, que están dispuestas a sostener los brazos, Señor, con la necesidad en alto, para que su fe no falte, para que su fortaleza no decaiga y tomen esa victoria que tú ya tienes para ellos. Oh, bendito Salvador. Somos pueblo tuyo, Señor. Somos iglesia que forma parte de esa novia que te está esperando en aquel día, para irse contigo como una sola unidad y llegar a aquel momento y decir: Señor, procuré ser lo que tú querías de mí en esta tierra. Gasté mis años, gasté mis fuerzas, gasté mi vida entera por ser lo que tú querías de mí, Señor. Oh, precioso. Te adoramos, bendecimos tu santo nombre, porque solamente tú lo mereces. Oh, precioso Señor. Precioso Señor. Aleluya. Aleluya. Hermanos que tengan una necesidad, una petición en las manos del Señor, le invito a que pasen a este lugar. Alguna enfermedad, alguna carencia, algún familiar, si tienen algo en oración en la presencia del Señor, le invito a que pase a este lugar, por favor, hermano. No se detenga. Cuando uno tiene necesidad, quiere la solución. Cuando uno tiene una petición en las manos del Señor, corre a donde tienen aquella respuesta. Si tiene alguna petición en sus manos, hermano, pase a este lugar y empiece a orar al Señor. Empiece a orar al Señor. Empiece a orar a Dios. Dios conoce su necesidad. Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe que está faltando en su vida. Y Él dice: yo tengo la respuesta, hijo mío. Yo tengo la respuesta. Yo sé lo que necesitas, yo sé lo que te hace falta. Y quiero en esta tarde que tú reconozcas y digas: Señor, te necesito. Señor, necesito de tu presencia, necesito de tu obrar.
Oh, aleluya.